Lo que no dice la lección como una contribución a la misma, el libro de Juan, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, lección 8. El dualismo, una de las ideas fundamentales del gnosticismo, consiste en la separación entre la materia y el espíritu. El mal y la perdición estaban ligados a la materia, mientras que lo divino y la salvación a lo espiritual. El dualismo también se manifiesta entre el conflicto entre el bien y el mal. El apóstol Juan nos ha mostrado que no hay tal separación. La palabra se hizo carne, vino en carne, naciendo. Yo y el Padre somos uno. El objetivo de la exposición, prédica o sermón es presentar lo que Dios dice. Y el propósito mediante ella, Él nos llama. Y nos es revelado, yo soy, te llama. Juan el Bautista envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciada la buena noticia. Le respondió, con un escrito está, Isaías 61, que dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la carne. Es decir, yo soy el ungido de Dios, el enviado. A los pobres es anunciada la buena noticia. ¿Cuál evangelio? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros pensamos que este versículo no aplica a nosotros. El mundo son los de pobreza espiritual, según nosotros. ¿Desde cuándo estamos en bancarrota espiritual? Desde la caída. El habernos entregado a Cristo no nos hace espirituales. Seguimos en bancarrota espiritual. Felipe dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero dice Lucas que Cristo fue a la sinagoga y se levantó a leer el libro de Isaías, específicamente el capítulo 61. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, soy el ungido de Dios, el Mesías, para dar buenas nuevas a los pobres. Otra idea fundamental del gnosticismo es el conocimiento o iluminación de la verdadera naturaleza de la humanidad como espiritual. Y el único camino, según ellos, para la salvación es este conocimiento espiritual que está por encima de la fe. El gnosticismo es místico y esotérico. El misticismo hace referencia a una relación personal con la divinidad, que todos pueden alcanzar, aunque no todos lo consiguen. Los gnósticos, mediante el ascetismo, para alcanzar a ser espirituales. En nuestro medio, dejar de comer carne para disque tener una mejor percepción de la verdad. Practicar yoga y sus diferentes niveles para alcanzar paz, serenidad y control de uno mismo. El esoterismo es un conocimiento reservado que solo está al alcance de los iniciados. En nuestro medio los pastores tienen ese conocimiento y lo manifiestan, y el feligres o feligreses vienen a recargarse, entre comillas, los miércoles. O hay algunos
que tienen códigos secretos que han encontrado en la Biblia y tienen seguidores formando sus propias iglesias bajo el manto de nuestra iglesia. Dios nada ha mantenido oculto para nuestra restauración. Todo está escrito en las Escrituras. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar, con un mejor mensaje que proviene del Padre. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír las sabias enseñanzas de Salomón. Y he aquí uno mayor que Salomón en este lugar. Por 3 años y medio enseñó a sus discípulos, y después de resucitado, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hay algunos que tienen conocimiento, entre comillas, y son seguidos, que explican, dizque mejor el reino eterno. No hay nadie que explique mejor que Jesús el Cristo. Juan quiere contrarrestar la influencia del gnosticismo en la iglesia primitiva, la que se reunía en casas. La cosmogonía intenta explicar el origen del universo y de la propia humanidad. La cosmogonía de los gnósticos generalmente presenta una distinción entre un Dios supremo y oculto y una deidad menor y malévola, el demiurgo, responsable de lo existente, aunque defectuoso, porque no tenía mucho con qué trabajar. Algunos gnósticos como Marción identifican al demiurgo con el Dios del Antiguo Testamento. Estos, los gnósticos, presentan una separación radical del Dios absoluto, puramente espiritual, y demiurgo, responsable de lo que existe, materia. Pero Juan presenta que lo que sucede en el Nuevo Testamento es la confirmación de lo que ha sido dicho en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando hablamos de redención, estamos hablando del Cordero. Y Juan el Bautista dice, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de la Pascua, el sacrificio en el día de la Pascua. Pero cuando hablamos de remisión, remitir, estamos hablando de la sangre del Cordero. La sangre del primer compartimento donde se realizaban los sacrificios para perdón de los pecados eran remitidos hacia el compartimento detrás del velo, lugar santísimo, mediante la aspersión. En el día de la expiación, esos pecados remitidos eran expiados con sangre para ser sacados, transferidos al macho cabrío vivo, Azazel, para luego ser llevado, remitido al desierto. Por la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo, antes la presencia de Dios, hace al pueblo justo por un solo día. Cristo es el solo, único y mejor sacrificio. Y su sangre no solo nos hace justo por un solo día, sino por siempre. Porque tenemos acceso al lugar santísimo ante su presencia. Hebreos 10. Cuando Dios le dijo a Satanás, mi hijo te herirá en la cabeza, desde ese instante, él, Satanás, sabe que va a venir en carne. No solamente sabe, sino cree, está seguro, por lo cual está al acecho de los recién nacidos, de los niños. Aún ahora en nuestros días está al acecho de los que van a nacer de nuevo, para disuadirlos a que no lo hagan. Y si ya han nacido de nuevo, quiere evitar que se confirme ese nacimiento, porque hay un solo y único verdadero nacimiento, el que Cristo habla con Nicodemo, mediante 2 bautizos, el del agua y del Espíritu.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cristo, a los que les habla, es a su propia iglesia, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que a pesar de tener la ley y los profetas, estaban perdidos. Nosotros también podemos estar perdidos a pesar de tener la verdad. Es decir, tener la ley y los profetas o la verdad no significa que vivamos en ella. Jesucristo le dice a Pedro que no quería que fuese la cruz. Pero él, Cristo, volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es decir, pensar en las cosas de los hombres, el mundo, es como Satanás piensa y no podemos comprender la misión de Dios para nosotros y por ende nuestra misión. Mas en el siguiente versículo nos da la solución. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Niéguese a sí mismo, niegue a sus preferencias, niegue a ser parcial, al favoritismo, a pensar y hablar mal. Tome su cruz. La cruz es personal, que significa compromiso, así como Cristo tomó la cruz para cumplir la misión yendo al Gólgota, la muerte. Sígueme hacia la vida. He aquí un ejemplo de la Biblia, de las señales de ser abajo. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas que tienen el Espíritu. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Y dice más el apóstol Pablo, al que algunas iglesias no lo consideraban como apóstol. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Es decir, todos somos llamados a ser maestros, para enseñar, para hacer discípulos, porque solamente maestros pueden hacer discípulos. La comisión. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.